Hace unos días, diputados de La Libertad Avanza fueron a visitar a presos, genocidas presos, y a partir de allí salió un gran escándalo. Tan es así que parte de Libertad Avanza se empezaron a separar de los diputados que fueron a ver a estos genocidas. Y en el mismo Congreso van a sacar un comunicado que está firmado por el bloque de La Libertad Avanza, criticando que es de la visita a la cárcel. Por ejemplo, la diputada Lourdes Arrieta dijo que no sabía, ella nació en el 93 y no sabía quién era Astiz. ¿Por qué nació en el 93? Y esta semana se la vio entrando en el Congreso, que además posó con un libro de Nunca Más. Ahora empezó a mostrarse que está estudiando el Nunca Más y además posó con el libro Nunca Más, ¿no? Pero había dicho, bueno, no supe, fui engañada. Otra diputada, por ejemplo, que dijo que fue engañada a la cárcel a hacer esta visita a los genocidas, no salió en la famosa foto que también se publicó en estos días. Entre los diputados de La Libertad Avanza está María Fernanda Araujo, que es la presidenta de la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas e Islas del Atlántico Sur, que es hermana de un héroe, de Eduardo Araujo, un héroe del Regimiento de Infantería 7 de Malvinas. Aprovechando este revuelo que se armó y este repaso de la historia que también están haciendo de repente algunos, por ejemplo, Lourdes Arrieta con el libro de Nunca Más, tomé el libro Malvinas desde Londres de Enrique Oliva. ¿Quién es Enrique Oliva para el que no lo conoce? Era un militante peronista, se exilia a partir del golpe de Estado del 24 de marzo del 76 y escribía. Desde allí empieza a ser un corresponsal del diario Clarín. Escribía con un seudónimo. Iniciado el conflicto, el 2 de abril viaja a Londres, va a escribir para el diario Clarín con el seudónimo. Y todo lo que pasaba en Londres, referido obviamente a la guerra de Malvinas. Entonces fui a ver qué pasaba con Astiz para los medios de comunicación británicos y el gobierno británico durante la guerra de Malvinas. Recordemos que Astiz va a llegar a las Georgias el 23 de marzo con la orden de darle protección a los obreros de Konstantino Davidov si era que estos iban a ser desalojados por fuerzas británicas, como había dicho la embajada británica aquí en Buenos Aires a la Cancillería Argentina ese 23 de marzo, o retiran ustedes a los obreros, lo hacemos nosotros a la fuerza. Bueno, mientras se negociaba qué pasaba con los obreros de Davidov, se manda a Astiz supuestamente a darle protección. No era casualidad que Astiz esté embarcado junto a otros infantes de marina en un buque de la Armada rumbo a las Georgias, sino que había un plan de la Armada de que Astiz justamente desembarcara en las Georgias, este escándalo que se armó a partir del 20 de marzo o no, que desembarcara en Georgias y a partir de ahí quede una base permanente, científica, camuflada en un principio con los obreros, como ya habían hecho en la Sandwich del Sur de 1976. Entonces no era casualidad. Pero sigamos repasando primero, ¿no? ¿Quién era este personaje Astiz? Genocida que está en la cárcel. Astiz en 1977 comandó el secuestro de Dagmar Agelin, disculpe si la pronuncio mal, una argentina descendencia sueca que había ido a visitar a una amiga suya, Norma Burgos, y estos militares estaban esperando en realidad a María Antonia Berger. Se confundieron con Dagmar, le dieron la voz de alto, Dagmar no tenía ninguna militancia, empezó a correr, Astiz le disparó, la chica cayó, la secuestraron,
los testigos dicen que estaba viva. La llevaron a la ESMA y comenzó lo que pasaba en ese lugar, en ese nefasto lugar durante la dictadura, los secuestros, torturas, etc. En diciembre de ese mismo año, Astiz va a comandar también un secuestro que va a trascender porque incluye a 2 monjas francesas, Alice Domon y Léonie Duquet. Disculpen si pronuncio mal. Esto había sido cuando Astiz se infiltra con las madres de Plaza de Mayo. Astiz va a marcar a las personas que había que secuestrar, entre ellas a Azucena Villaflor, la fundadora de Madre de Plaza de Mayo, pero también van a ser secuestradas estas 2 francesas. Poco tiempo después, distintas mujeres que habían estado secuestradas en la ESMA van a recuperar la libertad, van a empezar a contar todas las atrocidades que pasaban con las secuestradas y los secuestrados en la ESMA. Y se va a conocer que a Dagmar Hagelin la había disparado y la había secuestrado Astiz. Y es por esto que Suecia le empieza a reclamar a Videla por Dagmar Hagelin. No solo comienza a reclamarla, sino que además casi también rompen relaciones ahí a un gobierno de facto de Videla. Y en un momento, Suecia lo que va a hacer es publicar una foto de Astiz en los medios de comunicación. Va a decir que justamente quién era Astiz y lo va a hacer conocido. Y Astiz empieza a ser conocido en distintos medios de comunicación en el mundo por los crímenes que cometía desde 1976 y sobre todo con lo que había hecho con las monjas francesas y con Dagmar Hagelin. Estaba viendo porque me parece que estaba... No, estaba bien. Se me vino me había venido una duda, pero está todo bien. Entonces se empiezan a reclamar por esta chica decía. Secuestrar, empiezan a reclamar que la devuelvan. Bueno, empieza un escándalo. Inclusive a Astiz lo mandan a Sudáfrica en un momento como agregado naval. En Sudáfrica también se arma un escándalo por la presencia de Astiz. Medio de comunicación, un periódico va y le saca fotografías a Astiz, lo persigue. Bueno, en fin. Un poco resumen de por qué Astiz empieza a ser conocido. ¿Por qué hago este repaso de por qué Astiz es conocido en la prensa internacional? Bueno, por lo que va a empezar a pasar a partir de mayo de 1982. Tomo, insisto, el libro de Enrique Oliva, voy repasando qué publicaban los medios de comunicación sobre Astiz. Miércoles 5 de mayo, The Times cuenta que los prisioneros de las Georgias del Sur, que estaban en Ascensión, habían sido capturados después de los combates del 25 de abril, fueron enviados a Ascensión, pasaron unos días ahí y cuenta justamente The Times, los 193 argentinos capturados incluyen a 38 civiles, 155 soldados y marineros, más el comandante del submarino Santa Fe, que había sido capturado, y el capitán Alfredo Astiz, jefe de la guarnición de las islas. Bueno, la noticia es que iban a regresar a la Argentina. Domingo 16 de mayo, ya la cosa cambia. Pocos días después, esto había sido el 5, 11 días después. Cuenta Enrique Oliva que comenzó la difusión de una foto del acta de firma de la rendición del capitán Alfredo Astiz en la Georgia, foto que es muy conocida. Y cuenta Enrique Oliva que en Londres primero fue la televisión y hoy ya, decía Astiz por el 16 de mayo, todos los diarios, era un domingo, sin excepción, ya todos publicaban esta foto. Y se lo menciona justamente a Astiz y a los jefes británicos que estaban justamente en el momento de la firma de
la rendición de lo que había pasado allí en las Georgias. Gran Bretaña domina, dice a toda página Daily Mail, con foto en enorme tamaño ocupando casi íntegra la página. Como todos los medios transcriben copia fotográfica del acto de rendición incondicional, estoy leyendo a Enrique Oliva. Se cuenta que el capitán Astiz hizo un agregado de puño y letra diciendo, debido a la superioridad de las fuerzas enemigas invasoras, que por eso se había rendido. Pero el capitán, Pantreat, o como se pronuncie, el británico, que era el jefe de los británicos en ese momento, lo forzó a tachar la palabra invasora. Cuentan los medios de comunicación de Londres. Se recuerda también, en tono burlesco, dice Enrique Oliva, que después Astiz aceptó cenar con sus vencedores, aunque, abro comilla, este tipo de invitación en tales circunstancias es una tradición de la Marina Real, lo cual debe ser conocido por la Armada Argentina, dijo un comentarista, ¿no? Eso en los medios de Londres sobre Astiz. Domingo 16 de mayo, continuamos. Sunday People, con el título La rendición, publican la foto de Astiz firmando el acta en las Georgias. El epígrafo dice, momento de gloria para Gran Bretaña y de derrota para el capitán Alfredo Astiz. Y agrega, observando la humillación del hombre acusado de ser un déspota. Se empieza a hablar de Astiz. Miércoles 26 de mayo. Astiz se informó que será traído de Ascensión porque los prisioneros regresan a la Argentina, el resto quedan en la isla Ascensión, el resto no, Astiz queda en la isla Ascensión, el resto volvió a la Argentina. Y se informaron los medios de comunicación que iba a ir a Londres. Iba a ser alojado en una cárcel de alta seguridad para ser interrogado por organizaciones defensoras de los derechos humanos pertenecientes a Suecia y a Francia. Astiz adelantó que no responderá. Esto decían los medios de Londres. Miércoles 26 de mayo, continuamos. El Foreign Office informó a la Embajada de Francia y Suecia que Astiz no iba a hacer comentarios, no iba a responder preguntas. Jueves 27 de mayo, al otro día, se definió la situación del capitán Alfredo Astiz. Diplomáticos suecos y franceses fueron convocados por la Cancillería ayer para informarles que no podrían interrogar al marino argentino. Esto decían los medios de Londres 27 de mayo. 28 de mayo, al día siguiente, Daily Mail. Y acá esto es interesante lo que empieza a pasar. Los medios empiezan a contar que empieza a haber una amenaza. Esa amenaza dice que puede haber una venganza por Astiz si no lo devuelve los británicos como prisionero de guerra. ¿Qué dicen los medios? Dicen que oficiales argentinos están considerando llevar a cabo juicios por derechos humanos contra tropas británicas que puedan ser capturadas en Malvinas y hayan luchado en Irlanda del Norte. El IRA sería invitado a aportar pruebas en dichos juicios. Estas acciones se llevarían a cabo si Astiz o cualquier otro prisionero argentino fuera juzgado en Europa por cargos de tortura. Esto empiezan a hablar ya los medios de comunicación de Londres, 28 de mayo. Astiz lo empiezan a llamar el Capitán Muerte. Así, Capitán Muerte. The Guardian también habla de lo mismo, de un piloto desaparecido. Vamos a leer, luego del ataque de Harrier podría estar prisionero, lo tendrían los argentinos. Esta sería la explicación de por qué el canciller Pym estuvo ganando tiempo colocando al oficial Astiz en un buque lento, porque no llegaba a Londres. De esta manera, Pym y Knott, funcionarios británicos, esperan comprar tiempo para salvar al piloto y cualquier otro soldado británico que pueda haber caído en manos argentinas. Lunes 31 de mayo, para los diarios ingleses, el capitán Astiz es un símbolo fotografiado, ya empieza a hacer propaganda por parte de los británicos a decir que todos los oficiales argentinos eran como Astiz, ¿no? Empieza esa campaña, esto lo estoy agregando yo, pero empiezan a utilizar a Astiz como decir, bueno, miren, a este asesino de las dos monjas, de otros tantos, bueno, lo empiezan a utilizar como figura para atacar a la Argentina.
para mezclar todo. Viernes 4 de junio, la situación del capitán Astiz cambió totalmente. El propio ministro de Defensa se desmintió sobre lo afirmado esta mañana. Dijo que recién el prisionero llegaría mañana, o sea, llegaría el 11 de junio a Londres, y que por estar protegido por la Convención de Ginebra no habrá extradición por ningún delito que pueda haber cometido en argentino. Esta vez no lo llamó Capitán Muerte, el ministro de Defensa británico en ese momento. Sábado 5 de junio. Hoy el ministro de Defensa se extendió provocativamente en detalle sobre la confortable estado que le espera a Londres al capitán Alfredo Astiz. Bueno, ahí decía que lo iban a tratar como un prisionero, no lo iban a tratar bien, aseguraba. Pero ¿qué empieza a pasar? Esto es el sábado 5. Domingo 6 de junio. El capitán Alfredo Astiz es objeto de múltiples artículos y fotos y repetidamente se narran las atrocidades que se le imputan. Sunday People le dice, el capitán Muerte, más de la mitad de la tapa con una foto del marino en cuya epígrafe dice hasta TV Color. Cuenta en detalle que la cuestión fue debatida en el Parlamento, donde miembros de los comunes se quejaron por el tratamiento VIP. El subtítulo dice, vida 5 estrellas para el torturador de Malvinas. Acá hacen una gran mezcla, dicen que en Malvinas había torturado, no, Astiz, no, ahí eso no torturó, en Malvinas no. Pero se empiezan a quejar de que a Astiz lo trataban de lujo, que estaba bárbaro como prisionero de guerra, que tenía hasta una TV a color. Astiz se enfrenta a 10 preguntas, también cuenta el diario de Observer, y dice que el canciller sueco dijo ayer que Gran Bretaña estuvo de acuerdo en presentar 10 preguntas a Astiz en su nombre. Aunque, aclaran, Astiz ya dijo a las autoridades británicas que no contestará. Lunes 7 de junio, oficiales británicos interrogarán a Astiz. Se aclaró que no se lo presionará para hacerlo responder. Se hicieron llegar 2 listas de preguntas por separado de Francia y Suecia. Martes 8 de junio, el editorial Un tipo con suerte. Dice el comandante Alfredo Astiz, comandante capturado. Se pregunta, ¿no es un tipo con suerte? Los suecos y los franceses quieren interrogarlo, pero como prisionero de guerra tiene derecho a ser tratado de manera civilizada y humana. Vuelve a preguntarse, ¿las normas no estarán siendo interpretadas demasiado liberalmente? Un diario inglés el 8 de junio, ¿no? Por el trato que tenía Astiz y porque no se lo podía interrogar. Voy cerrando. Viernes 11 de junio, Astiz viaja a casa en primera clase. Bueno, acá se empieza a cubrir cómo Astiz vuelve a la Argentina de Londres en aviones en primera clase. Hay un periodista que se infiltra, todo esto lo cuentan los diarios de Londres en el avión, le sacan fotos, se van quejando de que vuelve en primera línea. Y acá voy a que este personaje, Alfredo Astiz, que está donde corresponde, en Londres lo protegieron, lo terminaron protegiendo, ya sea lo trataron como prisionero de guerra, por lo que fuera. Ahora, digo, ¿por qué lo terminaron protegiendo? Porque no le hicieron las preguntas que tenían que hacer sobre el secuestro de las 2 monjas, sobre el secuestro de Dagmar Agelín, tampoco consultaron nada. Ahí lo protegieron. Ahora, Margaret Thatcher y sus diplomáticos no es al único que también protegieron. A Pinochet, en 1998, también lo protegieron. Thatcher dijo, él fue un aliado fundamental en la guerra de Malvinas, porque Francia lo reclamaba también por el asesinato de un español. Y también lo protegió, estuvo más de 500 días preso en Londres, pero bueno, con ciertos tratos y Margaret Thatcher cuidándolo. Entonces, con esto cierro, Londres utilizó a este personaje nefasto de nuestra historia para decir que todos los militares argentinos eran como Astiz, todos fascistas, todos torturadores, todo, etcétera, etcétera, cuando no es así. Por eso también es importante repudiarlo. Bueno, como ahí la propaganda. Me han contado que en el Museo de Londres hay cosas de Astiz allí en el Museo de Guerra de Londres. Astiz, un protegido de la diplomacia británica, igual que el amigo de Margaret Thatcher, Pinochet.